Buenos días, unos minutitos ya, vamos a esperar que ingresen todos. Recién están ingresando. Un par de minutos. Tengo acá mucha bulla. Entonces, unos minutos ya para que pase. A ver, para comenzar. Ya, a ver, que están mis vecinos, no sé qué cosa están taladrando todo el día. Ya, miren, antes de comenzar, revisen, hemos subido una hojita, un archivo, exposiciones de segunda unidad, ya, revisen por favor temas. Fíjense, cada uno le tiene que tocar 3 exposiciones, 3. Entonces revisen por favor, ya, si a alguien le toca más veces o menos veces, me avisan, ya. Entonces,
primero vamos a hacer esto. Creo que en la semana 7 lo he subido, ese archivo. A ver, revisen, por favor. A ver, es esto. Sí, profesora, sí está en la semana 7. Ya, entonces revisen. De una vez revisen. Es ya, con eso ya terminamos. Profesor, ¿cuánto dijo que revisemos? ¿Qué? 3. 3 3 por cada veces alumno. cada uno. Ajá. Con esto, con esta se va a promediar y eso va a ser nota de evaluación continua 2. Todas las exposiciones es nota de evaluación continua 2. Bueno, sobre cada uno ya, eso ya les explicaré. Cada uno me va a preguntar y yo les digo qué cosa van a buscar. Ahorita solamente verifiquen que a cada uno le toca tres temas. Eso no más, ¿no? Y más que nada, los que para semana 9, bueno, después de parcial, ¿no? Por eso yo quería subirlo antes para que ustedes ya pueden, con calma, para que tengan más tiempo para buscar información y todo eso. Profesor, por mi parte sí está todo bien, profesor. Tengo 3 temas. Ya muy bien, no sé, entonces, a ver, los demás también verifiquen, porque después ya no hay reclamo. Después ya no hay reclamo. Ya, muy bien. Entonces, primero vamos a recordar qué hemos hecho la semana pasada, en qué hemos quedado. Ya, a ver. Edson, ¿en qué hemos quedado? Sus apuntes, por favor. ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Ya, mientras van buscando, ya les explico. La próxima semana es examen parcial, ¿no? Entran temas de 1 a 7. Hasta el día de hoy entra en examen parcial. De cada tema, bueno, examen no sé todavía, recién lo voy a armar, pero normalmente son 7 temas, entonces es 2 preguntas de cada tema y de algunos puede ser hasta 3 preguntas. Tanto hay preguntas de teoría como de práctica, así que tienen que revisar sus informes, tienen que recordar un poco las prácticas y también todo lo que hemos hecho en la teoría. Porque las prácticas que hemos hecho refuerza la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a ser las preguntas. Todo va a ser para marcar. Va a ser un cuestionario 50 minutos posiblemente, no sé, voy a ver todavía, entre 50 y 60 minutos máximo, porque tampoco ya 60 minutos es muy cansado, ¿no? Entonces, preguntas, bueno, los que estaban en clase y han repasado y tienen sus apuntes no deben tener ninguna dificultad, pero leen bien las preguntas, ¿no? Pero mañana todavía, si hay alguna duda,
me pueden preguntar. Ya, ahora sí, también he revisado sus informes, de últimos informes, y no me gustó, ¿ah? No me gustó. Eso ya mañana, mañana solamente voy a entregar la nota, promedio de sus informes. Y ya, pero si hay preguntas sobre esos informes, dudas, eso vemos mañana. Ya, entonces, a ver, ¿encontraron qué hemos hecho la semana pasada? Sí, profesora, es sobre los eutrofización Eutrofización. y también sobre la recuperación de las lagunas. Lagos. Recuperación, no, hemos hablado específicamente sobre cómo cambio climático afecta calidad de recursos hídricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hay cambio climático, temperatura está más caliente, ¿no? Se incrementa la temperatura, lógicamente también hay proliferación de diferentes microorganismos y también hay proliferación de vegetación, porque clima cálido es un factor que contribuye a eutrofización. Entonces va a haber más fuentes de agua con proceso de eutrofización. Y proceso de eutrofización, si recuerdan, su consecuencia es pérdida de cantidad. Entonces hay pérdida de cantidad, primero hay pérdida de calidad y luego ya hasta una laguna, por ejemplo, puede convertirse en un pantano y después hasta puede convertirse en tierra firme. Ya, eso es peligro. Entonces tenemos que tomar medidas para evitar esto. Ahora, ¿cuáles son indicadores de eutrofización? A ver, ¿qué recuerdan? Indicadores. Demanda química de oxígeno. Ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Alta o baja? Alta, pues. Alta, Más de ya, 20. muy bien. Es que miren, hoy día, la vez pasada hemos hablado de eutrofización. Hoy día vamos a hablar de intrusión salina y mareas negras. Entonces, cada proceso tiene sus propios indicadores, ¿no? Entonces, ustedes tienen que diferenciar claramente. ¿Cómo yo puedo comprobar si hay intrusión salina? ¿Cómo yo puedo comprobar que hay mareas negras? ¿Cómo puedo comprobar que hay eutrofización? Porque no siempre vamos a tomar todos los análisis. No, cada caso se hace diferente tipo de análisis, por ejemplo. Y solución también, ¿no? Diferente. Ya, entonces, me dice demanda química de oxígeno va a ser alta. ¿Qué más? Otro indicador de eutrofización. Turbiedad, profesor. Turbidez, sí. Agua va a ser más turbia. Profesora, ¿Qué más? una consulta es, pero demanda de oxígeno, ¿cuál? Porque hay química y bioquímica, ¿ambas van a estar altas? Sí, ambas van a estar altas. Ya, profesora. Ya, ¿qué más? La biomasa del fitoplancton, profesora. Sí, fitoplancton, porque hay proliferación de vegetación, eso ya incrementa. Clorofila también podemos medir, clorofila también va a ser alta. Fósforo total, nitrógeno. Nitrógeno, sí, muy bien. Fósforo también. ¿Qué más? Fosfatos. Fosfatos. Ya. Hay otro más, muy importante. ¿Cuál será? Sulfatos. La profundidad del disco Secchi. ¿Clorofila, profesora? Disco Secchi. Disco Secchi, no, pero hay uno fundamental que también siempre medimos. El simple de medir. ¿La clorofila, profesora? No, clorofila no, no, no. Hay otro más sencillo. Con un sensor nomás, ¿qué se mide? pH, profesor. No, pH no va a ser. Pero ese parámetro también es parecido a pH de medir, sencillo. ¿Sólidos totales? Sólidos total. No. Temperatura. Del cambio catiónico. Ustedes han hecho práctica todavía hoy, ¿qué pasa? A ver. Hemos hecho práctica y ya no recuerdo. Orgánica. No, a ver, en la práctica, ¿ustedes qué cosa han hecho?
Hemos hecho práctica, tercera práctica, creo que. Todo eso va a venir en examen, ¿no, Juan? Ah, turbiedad, profesor, perdón. No, turbidez ya hemos dicho. A ver, a memoria. Materia orgánica. No, tercera práctica. En tercera práctica no hemos medido materia orgánica. Había una práctica Había de... color, en la práctica 3 era parámetros fisioquímicos, pH, temperatura conductiva, color y turbidez. Eso hicimos en la práctica 3, profesora. ¿Color, profesora? Ya, pero ahí más abajo no había con un sensor. ¿En qué? Porque en una de las prácticas ustedes han explicado, Porque en la han práctica buscado. 3 vimos oxígeno disuelto y el DQO. Ya, ¿en qué práctica era esta? Práctica número 3, profesora. En la 3, pues, por eso. ¿Oxígeno Entonces, disuelto? oxígeno disuelto, claro. Oxígeno disuelto. Porque cuando hay eutrofización, este oxígeno disuelto va a ser alto o bajo. 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 Claro, va a ser bien bajito. Entonces, lo primero que medimos es ese oxígeno disuelto. Entonces, si el oxígeno disuelto está bajo, entonces ahí ya podemos hacer otros más, ¿no? Ahí podemos determinar fósforo y todo lo demás. Pero oxígeno disuelto es como pHímetro, ¿no? Es un sensor, se coloca al agua y se mide. Y más, ustedes creo que ahí hasta han averiguado hasta dónde llega. Creo que sí, han visto video de oxígeno disuelto. Y unidades han puesto. Eso no era de COA, Sí, era oxígeno disuelto. Profesora, hay Bueno, una consulta. En la diapositiva sale indicador de eutrofización clorofila. La clorofila no entiendo cómo se mide o es hay alto o bajo. diferentes, mira, es que no es tan sencillo. Normalmente, como decir, se puede medir, en algunos trabajos lo miden, pero no, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos porque es como decir, usamos otros, por eso, clorofila, pero si ya tienes, por ejemplo, oxígeno disuelto bajo, si tienes materia orgánica alto, si tienes turbidez, ya, entonces ya no hay necesidad de hacer ese clorofila. Entonces, no es que vamos a hacer todos, pero si hay, por ejemplo, combinación de 3 de estos más sencillos, ya sabemos que hay eutrofización. Dime. El más importante, ¿cuál sería? No, es que no es más importante, porque mira, en primer lugar también tiene que ser económico. Nadie va a hacer un análisis muy complicado, muy costoso, cuando necesita, por ejemplo, fósforo es más costoso medir que oxígeno disuelto. Entonces, primero tenemos que hacer sencillos, como turbidez. Turbidez también no necesita nada, ya tienes tu equipo, pero ya no necesita reactivos. Pero fósforo, por ejemplo, nitrógeno necesita aparte reactivos, un laboratorio, ¿no? Entonces es más costoso. Por eso, entonces, prioridad es hacer con métodos simples. Entonces, lo primero, hacemos oxígeno disuelto, medimos turbidez, medimos materia orgánica, por ejemplo, podemos hacer disco Secchi, también fácil de colocar. Entonces, si estos... Para poder calificar, por ejemplo, a un nivel de eutrofización mesotrófico. Claro, también sí, pero ya eso ya hay que hacer más estudios y necesitamos hacer comparaciones. Pero lo primero que tenemos que evaluar justo oxígeno disuelto. Porque si oxígeno disuelto está menor a 5, 6, a 2, 3, eso sí ya muy mal indicador. Muy mal indicador. Si está 6, 5, 6, todavía pasa. Ya se puede recuperar. Y justo entonces, ¿y cómo recuperamos si ya está con eutrofización? ¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Si ya Primero, saben que hay... regular las entradas de Sí, muy bien. Sí, cortar. primero cortar todas las Cortar. descargas de nutrientes. Ya, primer lugar. Segundo lugar, Hacer un estudio. oxigenar esa agua. Oxigenar. Miren, hay varios métodos de oxigenar. Se puede oxigenar hasta moviendo esa agua nomás. Moviendo, porque cuando agua está quieta y allá no hay entrada de oxígeno, ¿no? Ya, sería interesante, pero lastimosamente nadie presentó, por ejemplo, cómo Marino Morikawa descontaminó ya esa laguna Cascajo. Entonces, lo primero que hizo, primero han retirado algas. Se puede retirar hasta manualmente. Se retiran las algas, porque esas algas cuando se pudren ya agregan. Entonces, primero retiraron esas algas y después ya han introducido oxígeno. Y el resto ya como que es un proceso que se hace la naturaleza misma, ya ecosistemas se encargan, ¿no? de esa purificación. Ya, entonces recuerdan también, por ejemplo, lo primero y también es que por eso, como primeras opciones tienen que ser métodos económicos, baratos. Entonces, primer método económico es dragado. Retirar esos nutrientes, dar profundidad. Si hay vegetación, retirar esa vegetación. Es lo primero que se hace, porque es barato. Ahora, si no se puede hacer esto, entonces hay que ver otros métodos. En segundo lugar, introducir oxígeno. Pero para introducir oxígeno, yo necesito ese oxígeno en balones de repente. No, y hacer, no en balón. Primero lo podemos mover nomás, esa agua. Hay también generadores de oxígeno instalan. Es interesante, ¿saben cómo instalan? En algunos lugares, por ejemplo, colocan en la laguna al medio, por ejemplo, ese de madera, ¿no? Como unas tablas de madera y acá un generador de oxígeno. Ya, un equipo. Muy bien, y todo esto acá introducen unos tubitos, entonces, y por acá pasa oxígeno al agua. Y como es flotante, entonces va flotando en medio de la laguna y va oxigenando. Así. Pero claro, es donde no hay peligro que lo van a robar, que alguien lo va a... Entonces solito está ahí y está generando oxígeno y de alguna forma se puede oxigenar. Siempre y cuando previamente ya hemos cortado descarga. Pero Sara, también hay un cierto nivel de saturación de oxígeno, ¿verdad? O sea, no Claro, se puede oxígeno no se puede tampoco. saturar, no, lógico, oxígeno no se puede saturar más porque depende de temperatura y depende de presión atmosférica. Más no, pero es que justo estamos hablando, mira, que cuando hay eutrofización y cuando hay proliferación de vegetación y materia orgánica, entonces esa agua tiene demasiado, no hay oxígeno ahí ni para siquiera para oxidar descomponer esa materia orgánica. Entonces necesitamos agregar oxígeno para ayudar ese metabolismo propio de la laguna, por ejemplo. Es por eso que lo comienzan a oxigenar. Ahora también hay métodos mecánicos, ¿no? Se puede introducir, por ejemplo, si colocamos algo con el viento, no sé, algo que va a mezclar esa agua y va a oxigenar, va a hacer intercambio oxígeno de aire con agua. Entonces, si mezclamos, entonces igualito. Importante hacer ese movimiento, porque si agua está quieta y está así en estado de putrefacción, entonces allá no entra oxígeno. Entonces necesitamos que haya intercambio. Entonces podemos mover también esa agua. Ya, entonces eso todo se utiliza. También otro método, recuerden, les dije, y también ha explicado, ¿no? Nuestro experto en tema, él dijo que estaban extrayendo fósforo, ¿no? De alguna forma estaban ahí,
Sí, profesor. Extrayendo Ahora también. fósforo. O también ya ustedes también han presentado, creo, no sé, como pequeños bioreactores, pero no toda la laguna. Entonces, en algunos puntos de la laguna se instalan bioreactores. Esos bioreactores convierten esa materia orgánica, entonces como que limpian un poco, ¿ya? Y de resto ya agua ya solito comienza a aclararse un poco. Entonces, como islas flotantes puede ser, ¿no? Entonces, diferentes maneras. Eso ya es bioremediación, se llama. Ya acá con plantas, por ejemplo, esas plantas consumen, pero ojo, tienen que estar fijas. Esas plantas. No introducir, porque lo malo también cuando hubo varios intentos, por ejemplo, con esa lenteja de agua. Lenteja de agua sí es cierto, consume nutrientes, pero por otro lado, lenteja de agua puede cubrir todo, peor todavía. Entonces después ya no lo vamos a poder retirar. Acá la ventaja que de esas islas que son fijas por un lado también, entonces, por un lado, o si no se puede, cuando ya crece demasiado acá, hay proliferación, pues lo retiran, lo retiran. Pero ya, esas pequeñas como islas o bioreactores consumen nutrientes que hay en el agua. Pero al consumir, acá hay proliferación, pero adentro de agua ya no hay proliferación de vegetación. Entonces, de esa manera, eso sirve, pero siempre y cuando lo retiramos, porque si lo dejamos, no va a ser bueno. Entonces, después que absorbe nutrientes, lo tenemos que retirar y acá podemos introducir otras plantitas nuevas, ¿ya? De nuevo para que absorba. Ya, listo. Muy bien, entonces hoy día seguimos trabajando y vamos a hablar sobre intrusión salina. Ya, a ver, ¿quién le tocó intrusión salina? Somos dos, profesor. Ya, Dos a ver. profesoras que hacemos intrusión salina. Uno de ellos soy, bueno, yo. No, pero han hecho juntos o por separado. No, por separado, profesora. Ya, entonces, ¿quién va a comenzar? Porque primero le toca a Edson. Ya, yo empiezo, Miss. Ya, entonces Edson que comience y después Julio tú sigues, ¿ya? Por favor. Ya, profesor. Ya. ¿Se puede ver, Miss? Sí, pero lo puedes agrandar un poquito para que se ve. Ajá, está bien. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. Ahora, en esta ocasión les voy a exponer sobre la barrera hidráulica contra la intrusión salina en el acuífero del delta del Llobregat, la cual está ubicado en Barcelona, España. Bien, la intrusión salina se define como el desplazamiento de aguas dulces o como el aumento progresivo de la salinidad en el agua, esta sea de descarga o extraídas de acuíferos cercanos a la costa a las costas. Esta se puede dar en dos formas, de origen natural o antropogénica. En el origen antropogénico principalmente es más problemático cuando se realiza excavación de pozos cerca a las orillas del mar. Mediante la agricultura es por la aplicación de fertilizantes en sus cultivos. Bien, la problemática. El problema de la intrusión salina en el acuífero de Llobregat se da a inicios de los años 70, debido a que este acuífero se encuentra en las orillas del mar Mediterráneo y que además por el terreno donde se encuentran el agua dulce con el agua salada, ya que esta está dividida en dos partes, como se muestra en la figura 2. En la parte superior principalmente está donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, y como es a nivel de superficie, la presión atmosférica que ejerce ahí va a ser la misma, en la cual no va a haber mucho
muchos problemas en cuanto a la intrusión salina. En cambio, en la parte debajo, en la parte profunda, el estudios que realizaron, se dice que el suelo del acuífero es principalmente conformada por limos y arenas, la cual indica que va a ser más fácil de que el agua salada eh, se filtre al agua dulce, al agua subterránea dulce. Y además, eh, y en la figura 3 también se muestra de que a medida de que la profundidad va aumentando, la salinidad se va incrementando. Bien, este caso se fue agravando debido a que se construyeron pozos artesanales cercanos al mar Mediterráneo, como se muestra en la figura 4. El polígono de color negro indican los pozos existentes o pozos que se hicieron anteriormente, y en la cual en dichos pozos se extraía agua dulce, ya sea para el consumo o riego de cultivos de una manera descontrolada, esto provocando que el agua salada reemplace al agua extraída. Este problema ocurrió debido a la diferencia de presiones, como se mencionó anteriormente, ya que la presión a profundidades es mucho mayor, y al construir estos pozos, el pozo está influido por la presión atmosférica, y es por ello de que el agua salada reemplaza el agua dulce. Em, y tal como se muestra en la figura 5, estudios realizados en acuíferos desde el año de 1965 al 1987, se puede observar de que la intrusión salina en el estudio que se realizó en diferentes pozos de la intrusión salina, a medida de que va transcurriendo los años, se incrementó alarmantemente. Y igualmente se muestra en la figura 4 una invasión de intrusión salina en los acuíferos de la costa del Llobregat. Bien, las posibles soluciones. Ante dichos problemas, el Instituto Geológico y Minero de España propuso 5 posibles soluciones, en las cuales la barrera de inyección o barrera hidráulica es la que tuvo mayores resultados, en la cual la inyección o barrera hidráulica consiste en bombear agua procesada hacia a un proceso de ultrafiltración, en donde este agua pasada por ultrafiltración, el 50% va a ser almacenada y va a pasar directamente a la desinfección por luz ultravioleta, y el 50% por un proceso de ósmosis inversa, y finalmente este agua va a ser inyectada hacia los pozos. Bien, en el acuífero, la Agencia Catalana del Agua, conjuntamente con la empresa Arema, implementaron dicho proceso en 2 fases. En la primera fase fue una fase piloto, donde se implantaron 4 pozos de inyección, en donde al día inyectaban 2.500 metros cúbicos de agua. Y en la segunda fase se implementaron 14 pozos más, en donde alcanzaban un total de 1.500 metros cúbicos de agua al día. Como se muestra en la imagen, el agua de donde ellos extraían era de la planta de tratamiento de agua regenerada. Este agua lo utilizaban para luego pasar por ultrafiltración. Bien. El proceso de ultrafiltración. La planta de la barra hidráulica
barrera hidráulica utilizaba el 50% de agua regenerada de la planta depuradora de aguas residuales, como ya lo mencioné, y el 50% de agua era agua salada de la misma zona. Inicialmente en la planta piloto se utilizaba agua dulce del río Llobregat, pero después se dieron cuenta de que esto, o sea, no tenían buenos resultados y la dejaron de usar. Después de recolectar dichas aguas, pasaba por un proceso de ultrafiltración a través de una membrana que tiene un tamaño de poro nominal de 0,02 micras y un poro absoluto de 0,1 micras, en la cual, como ya lo había mencionado, el 50% de agua ultrafiltrada va a ser depositada para que pase por un proceso de ósmosis inversa y el otro 50% directamente al proceso de desinfección por luz ultravioleta. Para el proceso de en el proceso de ósmosis inversa, el objetivo de es eliminar el 95% de la salinidad en el agua, y además en este proceso se veía de que en el proceso de ultrafiltración pasaban pequeñas partículas de que podrían afectar a la membrana de ósmosis inversa, para la cual ellos adicionaban dosificaciones de anti-incrustantes, bisulfito sódico y ácido clorhídrico para tratar de evitar de algún problema o ruptura de la membrana de ósmosis inversa, y además de que estas dosificaciones se hacían automáticamente por el equipo que se muestra en la figura 9. Ya bien, la desinfección por luz ultravioleta. En este proceso se mezclan o se unen el agua que pasó por ultrafiltración y por ósmosis inversa, en donde en este proceso se realiza para eliminar algún microorganismo que puede estar presente en el agua, principalmente organismos anaeróbicos que pueden contaminar el agua en cuanto ésta sea inyectada dentro de los pozos. Bien, los resultados que ellos obtuvieron fue, como en la figura 11 se muestra los resultados un año después de que se implantó la primera planta, en donde se ve claramente en esta parte azul de que hubo una recuperación de aguas del acuífero. Y en la figura 2 se muestra una simulación de la situación de salinización en el acuífero del Llobregat para el año 2037, en donde se muestra de que casi está por completo recuperado el acuífero, y esto se basó a este gráfico, ya que a inicios cuando se instaló la primera planta, se registraron altas cantidades de cloruros, en la cual de que a medida de que fueron implementando dicho método de recuperación del acuífero, para el año 2009, como se muestra aquí, hubo una reducción tremenda de la concentración de cloruros. Eso es todo, mis gracias. Ya, entonces en este caso, ¿cuál era indicador de intrusión salina? ¿Qué indicador han usado? Ellos tenían eran pozos piezométricos en donde estaban implementados No, equipos no, especiales. espérate. ¿Qué parámetro han medido? ¿Qué parámetro han medido y ese parámetro le indicaba que hay intrusión salina? Esto era de el fósforo total,
Cloro. ¿Cómo que fósforo total? No No, es fósforo total. Es .4. no recuerdo bien, pero era mayormente lo que era cloro, mis. Cloro. Cloruros, está delante de tu nariz, tú estás proyectando, discloruros. Entonces, indicador de eutrofización era cloruros. ¿Ya? Anoten esto, ahorita vamos a ver. Bueno, ya, gracias. Entonces, en este caso han utilizado concentración de cloruros como indicador. Ya, muy bien. Vamos a ver segundo caso y después voy a agregar algunas cosas. Ya, Julio, a ver. Sí, profesora. Profesora, ¿se puede proyectar un video que dura 1 minuto de que es instrucción salina? Sí, sí, es Ya, interesante. Está ya, muy bien. ya, profesora. A ver, voy a proyectar. Ya, profesora. A ver. Esto es más o menos el video. Es 1 minuto nada más, profesora. Me avisan si se escucha el sonido, profesora. Para comprender la intrusión Se escucha, pero bien bajito. bajo tierra. Sube a ver volumen un poco. Para comprender la intrusión salina debemos irnos bajo tierra. Algunos metros bajo nuestros pies, el agua subterránea que sacamos de un pozo está almacenada entre rocas y arena. Normalmente la lluvia que cae sobre la cuenca recarga los acuíferos que en la zona costera avanzan hacia el mar de forma muy lenta. Al llegar a la costa, por debajo de la tierra, el agua dulce se encuentra con el agua salada del mar, generando una barrera que amortigua el avance del mar hacia el interior. Cuando los pozos extraen más agua de la que naturalmente se recupera con la lluvia, los niveles de agua subterránea comienzan a bajar. En este punto, el agua de mar ingresa y saliniza el agua dulce, con lo que en algún momento afecta a los pozos de agua dulce que ahora bombean agua con más y más sales. Esto, eventualmente, genera la clausura de pozos, porque el agua se vuelve inutilizable dada su calidad. Ya, pero ese es ese pequeño video que ya mostré de lo que es instrucción salina. Y ahora, volviendo a mi parte de la exposición. Bueno, yo voy a hablar sobre instrucción salina y, bueno, por lo que mi caso es de intrusión salina en el acuífero de Boca Abierta en Sonora, en México. En este caso, en este caso que voy a presentar es, bueno, también se aplicó, como mi compañero ha visto, también se aplica el mismo método, lo que es la doble barrera hidráulica. Primero voy a presentar las características del acuífero. Bueno, el acuífero, este es un estudio del caso de Sonora en México, en donde cual, como se visualiza en la imagen del lado izquierdo, en este lado de acá, se puede visualizar que hay una caracterización de lo que es el compuesto geográfico, ¿no? Granito, basalto, los depósitos aluviales, la altitud y cuántos pozos hay. Estas son las cantidades de pozos que hay en esta zona, en el lado de Sonora, en el Valle Boca Abierta. Y aquí en el lado derecho hay un gráfico de lo que sería más o menos la cuenca, donde está dentro está Boca Abierta. Y aquí estos son cómo es el esquema de cómo se hace la recarga natural en el acuífero. Acá dice, este es 18 HM cúbicos, que es hectómetros, no, hectómetro, es una medida utilizada para medir cuánto es en un año las recargas, es para volúmenes. Es la primera vez que yo, por ejemplo, veo este tipo de unidades, hectométrico cúbico, algo así le dice. Y bueno, acá es como se puede ver esta recarga, este acuífero, que es el que vamos a analizar, principalmente uno es por
por los volúmenes de precipitación, el escurrimiento superficial subterráneo, y esto permite que haya una recarga de acuífero. Ahora, la intrusión salina viene de lo que es de la costa del océano. Y esto es lo que, a causa de los pozos y de las extracciones que hay en esta zona, como vimos en el video explicativo, ha generado de que la sobreexplotación de este acuífero sea mayor a la recarga natural que tenga. Por lo tanto, el mar ha comenzado a ingresar, o sea, el agua salada comenzó a infiltrarse y a ingresar, afectando algunos los pozos más cercanos al mar. Hablando de las extracciones, tenemos que las extracciones en esa zona, bueno, no en sí en Boca Abierta, sino en Sonora en general, porque estos datos son ya en Sonora, es que la agricultura tiene 38% de la extracción de agua, la ganadería 28% y el agua potable, para el uso del agua potable es 31%. Ahora, en el gráfico del lado derecho visualizamos en totalidad que el 93% de lo que se utiliza el agua es para agrícolas, para pecuarias y uso doméstico, y solamente 1.5 industriales. Por lo tanto, se visualiza de que si estos pozos llegan a llenarse de aguas saladas y se clausuran, en lo más perjudicados son el sector agrícola, el pecuario y el uso doméstico, y siendo el uso doméstico algo esencial que el Estado brinda para que todos tengan derecho a agua potable. Y eso se aplica también en Perú y en todos los países, principalmente en el uso doméstico. Y bueno, agrícolas que afectaría a la economía, en este caso de México. Bueno, en ese caso de esa provincia Sonora. Ahora, el estudio plantea dos pruebas como piloto de dos barreras en dos ubicaciones diferentes, la A y la B. La A, como si visualizas, son esta parte de aquí, en la parte inferior, acá. Esta es la primera modelo, y el segundo modelo es con esta distancia. Y esto que he marcado en círculos es porque van a analizar estos pozos, el 135 y el 3, y acá también 135 y el 3, van a analizar cómo influye estos dos modelos en lo que es el retroceso de la infiltración. Ahora acá en el lado derecho muestro lo que sería cómo más o menos funciona la barrera hidráulica, en donde hay una inyección de agua, que ya sea, puede ser de aguas tratadas, de los PETAR, o puede ser también agua, si se ha creado unos embalses artificiales que se ha unido con canales a esta zona para ingresar agua, o puede ser también aguas domésticas, y la cosa es que ingresa el agua aquí de tal manera que empuja a lo que sería generando esa barrera entre el agua salina y el agua dulce, para que los pozos que están en el lado más o menos fuera de este pozo, que es donde se inyecta, aquí pueda salir el agua, no se puede extraer el agua. El objetivo de la barrera es frenar el avance de instrucción marina mediante la inyección de agua de una batería de pozos paralelos a la línea de costa. Es por eso que acá se puede visualizar que todos estos pozos están en paralelo, y acá también están en paralelo a la línea de costa. Ahora, esto es el resultado del análisis de pozo, donde se mide la concentración de cloruro, miligramos sobre litro, y se visualiza, como este es un estudio que abarcó varios años, también se proyectó para lo que es el 2030 y 2050. Entonces, según los estudios y data que ya tenían anterior, bueno, según lo que utilizan los investigadores, se visualiza que con el modelo en el pozo 135, la barrera 1, que sería la barrera, el modelo A, y este es el modelo B, se visualiza que en el modelo 1, la barrera hidráulica ha reducido la concentración de lo que es el cloruro, y se estima que para el 2030 se mantenga esta concentración de cloruro. Por otra parte, la barrera 2 también ha tenido un efecto también positivo, pero no es tanto como la barrera 1. Y si no se hubiera hecho ni un tratamiento o prueba piloto, la intrusión salina hubiera estado incrementando, si hubiera aumentado las concentraciones en ese pozo 135, y en el pozo 133 también tienen el mismo comportamiento de la barrera 1,
es la que tiene mejor efecto que la barrera 2. Entonces, en conclusión, se concluye que la opción de doble barrera 1 presenta las condiciones ideales para lograr el objetivo de disminución de intrusión salina. Este es el caso, es un caso pequeño, pero también encontré otros estudios en otras zonas. Estos son, otros estudios que se han hecho en Jamaica, que es con el agregado de construcción de pozos artificiales para implementar, porque en Jamaica, en el caso de Jamaica, hay sequía por el cambio climático y ahí también se ha reducido el agua subterránea. Por lo tanto, con el AGCR, que es el Artificial Groundwater Storage and Recovery, que es son como balsas o zonas de almacenamiento de agua artificial que sirve para recuperar los acuíferos o las aguas subterráneas. Otro caso también es en Estados Unidos, que es para el control de intrusión salina con el método GRA, que es gestión de recargas de acuíferos, en cual también se vio que también bombearon agua mediante otros mediante otras fuentes naturales de otros acuíferos o lagunas, inyectaron agua al acuífero de tal manera que al recargarlo disminuyeron la intrusión marina. Esto es otro también en lo que es este es el método de inyectar agua, pero con aguas residuales recicladas. Este es en California. Y el otro es en Barcelona, España, que como mi compañero explicó, aplicaron tanto la infiltración de inyección como el doble barrera, también utilizaron balsas artificiales, y también había una planta de tratamiento de agua. Con todos ellos inyectaron agua hacia ese acuífero que había sido afectado para retroceder la intrusión salina marina. Otros en Los Ángeles, que es reposición de agua. Y el otro es en Puerto Rico, que es que también han hecho recargas, pero estas recargas han sido de depósitos cercanos o recargas a través de canales de riego existentes que ya había. Esto ha sido lo más económico, ya que ellos tenían varios canales cercanos que podían ayudar a la recarga de estos acuíferos que habían sido invadidos por la intrusión salina. Ahora, a nivel nacional también encontramos un proyecto que es desde el 2014, que es el diagnóstico para la ubicación primero de una barrera hidráulica piloto en el acuífero de Yarada, con fines de contener la intrusión marina. Este 2014 se supone que en el presente año deberían estar implementando la prueba piloto, porque se supone que hace tiempo tuvo que estar, desde 2014 ya se había puesto, ya habían hecho estudios y todo eso. Y este es el estudio de Mani Pino 2019, donde, por ejemplo, aquí se ve la conductividad eléctrica. Y en esta conductividad eléctrica, el parámetro analizado o para medir la conductividad eléctrica es el cloruro de sodio. Y por conductividad eléctrica se ve que en el 2002, esta es lo que sería, cuánto es la conductividad eléctrica en esta zona. De ahí se ve en el 2010 cómo ha incrementado la conductividad eléctrica y cómo ha avanzado lo que es el área donde se puede detectar mediante conductividad eléctrica el cloruro de sodio. Y en el 2016 ya se visualiza todo este avance. Y bueno, se dio el aumento de áreas con alta salinidad para el 2002, representa el 0,034% del acuífero, y para 2000 se incrementó al 6% de todos estos valores, entre 4.000 y 8.000. Esta es la unidad de conductividad eléctrica, que ahorita se me ha ido el nombre, no sabría procesar, pero es centímetros. Ya, Y no, esos son, recuerdas que esos son microsiemens por Ah, centímetro. está, microsiemens, sí, profesor. Gracias, profesor. Microsiemens, y esto ha superado el ECA ambiental para esta zona para el presente bueno, para el estudio que es del 2019, pero hablan del 2016, que la conductividad de 4.000 y 8.000 han superado la conductividad eléctrica del estándar de calidad ambiental en esta zona. Y bueno, nada más, profesor. Ya, muy bien, Muy nada bien. más, has hecho muy buen análisis, ¿no? De varias fuentes, varios casos, ¿no? Excelente trabajo.
Bueno, voy a agregar algunas cosas, entonces voy a compartir. Muy bien, buen trabajo, ¿ya? Entonces, miren, hablando de intrusión salina, lo primero que hay que entender que intrusión salina siempre y cuando estamos hablando de aguas subterráneas. Entonces, es un caso particular de contaminación de agua subterránea. Ahora, naturalmente también puede ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es porque agua del mar siempre es más densa, más concentrada. Ahorita vamos a ver su composición. Bueno, sus compañeros han dicho todo correcto, ¿ya? Solamente estoy haciendo como conclusiones. Entonces, miren, esa agua es más densa, empuja acá, pero naturalmente agua dulce que está en ese acuífero va a contrarrestar, pero siempre hay una zona donde hay zona de mezcla. Ahora también, naturalmente, por ejemplo, ahorita enfrentamos cambio climático. Entonces recuerden que el nivel del mar está creciendo. En muchos lugares se prevé que va a aumentar varios metros más. Entonces, lógicamente, si el nivel de agua del mar se incrementa, entonces esto también, mar va a empujar con mayor fuerza. Esto es intrusión salina natural. Pero ¿qué sucede cuando en la zona costera normalmente es zona altamente poblada, y zonas turísticas, zonas donde hay balnearios, hoteles, restaurantes? Entonces, bueno, en mayoría de los países, y acá, por ejemplo, conocen, o en Ica, por ejemplo, son valles fértiles donde hay producción agrícola. Entonces necesitan agua para regar. ¿Qué sucede? Construyen sus pozos, comienzan a sacar agua, sacar, así como hemos visto en video. Entonces acá se genera un vacío. Entonces esa agua ya no ejerce esa fuerza que puede contrarrestar. Entonces ahí ingresa agua salada. Y lógicamente ese pozo ya va a estar donde ingresó agua salada. Entonces de pozo van a sacar agua salada. Entonces este es el mecanismo, ¿no? Cómo ingresa esa agua salada. Ya, acá está. Entonces, ¿cuál es evidencia? En primer lugar, por ejemplo, si hay potabilización o la gente comienza a utiliza esa agua. Recuerdan que agua subterránea es agua mucho más limpia. En muchos lugares, por ejemplo, donde hay pozos, la consumen directamente, la hacen hervir porque es agua buena, de buena calidad. Pero cuando, por ejemplo, hay intrusión salina, van a sentir sabor salado, salada agua. Y ustedes también, de repente, yo no sé si alguien ha estado en un lugar en la costa, a veces se siente esa, que agua tiene sabor un poquito, no muy salada, ¿no? Entonces, lo primero que va a afectar riñones, porque recuerden que en cuerpo agua es filtrada por los riñones. Entonces, los riñones tienen que filtrar esa agua salada y va a haber falla renal, puede ser, ¿no? Va a afectar riñones. Ya. Ahora, tampoco se puede regar con esa agua, porque esa agua salada va a ser perjudicial, y tampoco se puede usar para usos industriales. Por ejemplo, para producir, no sé, alimentos con esa agua salada no se puede. Hay que utilizar diferentes métodos de tratamiento. Ahora, si hay 5%, por eso, si estamos hablando de 2%, ya, eso afecta. Agua va a tener mal sabor, va a afectar las plantas y va a afectar su uso industrial. Ahora, si solamente hay 5% de esa agua salada, entonces ya no se va a poder utilizar porque va a ser totalmente perjudicial, tanto para las plantas y como no se puede tomar esa agua. Entonces, ahí está el peligro. Entonces, todas esas personas que viven en las zonas costeras, donde hay intrusión salina, no van a tener acceso. Ya, entonces acá está justo composición de agua del mar. Ojo, acá cloro, bueno, es que a veces lo
recalculan para cloro, pero en realidad es ion cloruro que hay ahí, cloruro. Ya, porque hay cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio. Entonces, en algunos estudios podemos utilizar cualquiera de estos. Bromo, pero también como bromuro. Está como bromuro. Ya, entonces bromo, sodio, potasio, pero como todos son aniones, cloruro, por ejemplo, bromuro son aniones. Ya, azufre también va a estar como anión. Ya, como aniones, potasio, calcio, magnesio, sodio va a estar como cationes. Entonces, lógicamente, conductividad va a ser alta, porque también hay sulfatos, miren. Nitratos también a veces hay. Entonces, conductividad es muy alta. ¿Ya? Y otro también que aparte de, podemos determinar sólidos totales, ¿no? Sólidos totales, porque si evaporamos esa agua, a simple vista se ve que hay sal, ¿no? Recuerden cuando ustedes van a la playa y se bañan en agua del mar y después se secan, hasta en la piel, ¿no? Se forma como una capa de sal. Entonces, igualito. Entonces, cualquiera de esos podemos usar como indicador. Pero más barato utilizar y muchas veces o medición de conductividad, porque ustedes han visto. Es muy simple. O también cloruros. A veces hacen todos, ¿no? O 2 o 3. Pero no hay tanta necesidad. En este caso, por ejemplo, que explicó Edson, han utilizado también cloruros como indicador. Ya, es la misma. Entonces, a veces utilizan carbonatos, sulfatos, bicarbonatos, nitratos. Entonces, cualquiera de eso puede ser un indicador. Ya, ¿y qué se puede hacer? Lo primero, así como, por ejemplo, en caso de eutrofización, hemos cortado para que no ingresen nutrientes. Acá lo primero es disminuir los bombeos. Porque si seguimos sacando agua, entonces nada vamos a lograr. Ya, después reubicar las captaciones y hacer barreras de inyección. Y a través de esas barreras de inyección hacer recarga artificial. Eso es lo que han explicado muy bien. Ya, pero hay un detalle que, por ejemplo, para recargar esa agua necesitamos agua limpia. No se puede usar cualquier agua. Entonces, si necesitamos agua limpia, esa agua tiene que pasar por procesos de tratamiento. Acá está. Entonces, acá pozo y a través de ese pozo comienzan a introducir agua dulce para que esa agua dulce va a empujar esa agua para que regrese. Entonces tenemos que llenar acá agua dulce y agua de buena calidad, porque si esa agua está con bacterias o con algo, o hasta un poquito de sal, ya no vamos a lograr nada. Tiene que ser agua de muy buena calidad. Ya. Y lógicamente para lograr esto, se utilizan tratamientos, diferentes tratamientos. Ya, eso es lo que han hecho también en este caso de Edson. Entonces, miren, acá está la barrera, esos pozos de inyección. Pozos de inyección. Entonces, acá llenan. Entonces, en esta línea, ya, y esos pozos de control. Entonces, y verifican, ¿no? Si acá llenamos agua dulce, hasta dónde ya está empujando agua salada. Ya, entonces muy bien, verificamos. Si acá ya no hay agua salada, entonces vamos a medir más para saber. Pero ojo, son largos años, no se hace en una semana, años, 20, 30 años. Entonces es un proceso largo. Y no solo largo. Miren, si esa es la planta que utilizan, es la misma planta de ese proceso. Entonces, aparte de tratamiento secundario, terciario, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, sale agua potable. Ya, aplican todavía ultrafiltración. Después de ultrafiltración, ósmosis. Después de ósmosis, desinfección.
Y recién después de todo esto, a pozos. Pero aplicar ultrafiltración, ósmosis, desinfección es bien costoso. Entonces, ese proceso, aparte que es largo, es bien costoso. Ya, acá en esas etapas, ultrafiltración y ósmosis, donde se obstruyen los filtros. Eso es lo que estaba explicando un poco Edson. Acá, esos filtros se obstruyen con esos cationes. Y al obstruir, lo tenemos que cambiar o limpiar. Entonces, la verdad que cuando ya hay intrusión salina es complicado. O también, como explicó muy bien Julio, también, por ejemplo, para no actuar a ciegas, se hacen como planta piloto, hay diferentes modelos donde se puede predecir, ¿no? O calcular dónde conviene ubicar esos pozos. Entonces, eso también hay que hacer previamente. Ya, muy bien. Entonces, no sé si alguna duda, consulta sobre intrusión salina. Profesor, yo tengo una consulta de intrusión salina. La intrusión salina también se puede considerar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, por la evaporación de la costa, esto puede, no sé, perjudicar, por ejemplo, a pantanos de villa, salinizarlo. ¿Por eso es considerado intrusión marina cuando No, por lluvia? eso ¿No? no se puede, porque mira, es solamente estamos hablando de agua subterránea. Ah, ya. Pantanos, eso ya es agua, ya es una mezcla. Justo pantanos están en esa, mira, cuando analizamos esto, es que siempre hay acá en el dibujo es una área pequeña, acá, mira, pero justo pantanos, porque agua de pantanos, si analizamos, es agua ya, es una mezcla entre agua dulce, no es agua netamente dulce, es agua un poquito entre dulce y salada. Ay, ay, sí, Claro, por eso profesor. cuando se evapora, acá hay más sales, pero no es agua, porque mira, acá es acuífero que está cerrado, pero pantanos están abiertos, pues. Se alimentan con agua, pero es una mezcla ya de esas aguas. Ahora, lógicamente, mira, también, interesante tu pregunta, porque si acá yo comienzo, si ya comienza mar, ingresar y hay intrusión salina, entonces, lógicamente, ¿dónde están los pantanos? Si antes había mezcla, va a ser pura agua salada. Entonces, justo los pantanos están donde una mezcla. Entonces, sí, ya cambiamos ese equilibrio o desequilibramos, entonces, ¿dónde están los pantanos? Ya va a ingresar agua netamente del mar y va a perjudicar. Por eso que hay que tener mucho cuidado acá al sacar esa agua, porque si desequilibramos ese balance, vamos a sacar más agua que hay disponible o que se puede llenarse acuífero, va a ser totalmente perjudicial. Para todo, para ecosistemas, para recarga de acuífero, para todo. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Ya, listo. Entonces, ¿alguna otra consulta? Ya, entonces vamos a ver ahora sobre mareas negras. También, ¿qué métodos utilizan? ¿De dónde proviene? ¿Cómo llega a contaminar agua esos hidrocarburos? Ya, a ver, ¿quién le toca? Le toca a Juan Roberto, ¿estás? Sí, profesora. Ya, y también le toca a Tati. Pero Tati creo que le toca primero, ¿no? Le toca acá su primer caso. Ya, Tati, ¿estás? Sí, profesora, Ya, buenas entonces tardes. tú comienza ya, tú comienzas, después ya Roberto ya sigue, por favor. Ya, profesora. Profesor, yo también. ¿A quién más? ¿A ti también te toca? Ah, a ti también. Mucho, ya, está bien, está bien. Ya, sí, no te di, ya, muy bien. Entonces vamos. A ver, buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad
Voy a poner acerca del caso 1, que son las mareas negras, y es el proceso de biodegradación para el tratamiento de derrames de petróleo por medio de pseudomonas. Primero vamos a definir qué son las mareas negras. Pues son masa de petróleo vertida al mar con forma de mancha que tienen una gran extensión y que sobre todo ponen en peligro la fauna y la flora del mar. Su dispersión alcanza hasta las costas y playas, lo cual se convierte en una de las formas de contaminación más graves. Y uno de los efectos negativos de las mareas negras es la carencia de la oxigenación, la muerte de los organismos marinos, la desestabilización de la flotabilidad y la pérdida del poder termoaislante de animales. En este caso, este proceso de degradación va a ser del accidente de Exxon Valdez en Alaska, que se dio en el año de 1989. Nos dice que el 24 de marzo de 1989, el barco Exxon Valdez de la compañía ExxonMobil se golpeó con un arrecife y pues derramó aproximadamente lo que son 41 millones de litros de petróleo crudo en el mar. Este petróleo se extendió y la marea negra llegó a cubrir 26.000 kilómetros cuadrados del mar, afectando directamente a 2.500 kilómetros de litoral y ha provocado muchos daños, donde murieron alrededor de 3.500 aves, 150.000 aves, 3.000 nutrias marinas, 300 focas, 200 águilas calvas, y entre otros animales más. Y hasta el día de hoy, este accidente continúa afectando a los ecosistemas de esta zona. Y para eso vamos a utilizar el uso de los pseudomonas en el tratamiento de la biodegradación, donde tenemos que las bacterias como las pseudomonas presentan altas capacidades para degradar lugares contaminados con hidrocarburos. Estas pertenecen al grupo bacteriano de las gram negativas y al subgrupo de las proteobacterias. Y tienen 3 subdivisiones, que son las pseudomonas aeruginosas, las putidas y las fluorescentes. Y en este caso, en este trabajo se va a hacer experimentación con estas 3 subdivisiones. Tenemos el proceso científico de adaptación para aguas contaminadas con hidrocarburos. Lo primero que se hace es que se realizó el muestreo marcando 5 puntos críticos para tomar las muestras, los cuales se imputaron en 4 zonas. Luego estas muestras fueron almacenadas en un sistema de refrigeración para ser transportadas al laboratorio. Y ya cuando estaban ya en el laboratorio, se inició lo que es la etapa de preenriquecimiento de las bacterias por cada zona recolectada. Y se incubaron las bacterias en el caldo ya preparado a 35 grados centígrados, con una agitación constante durante 7 días. Después de esto, se inicia lo que es la primera etapa de enriquecimiento, que consta de un tiempo de 3 semanas. Luego se extrae 1 mililitro de cada una para ser puesta en contacto con el caldo de enriquecimiento, el cual se le adiciona muestra de petróleo. Y se colocan en proceso de siembra por 7 días a 37 grados centígrados con agitación constante. Y finalmente se realiza lo que es la selección de los grupos bacterianos más efectivos, que se va a ver a continuación en los resultados. Tenemos los resultados. Bueno, los resultados para este estudio que se han hecho en Alaska han arrojado que las pseudomonas aeruginosas son las que presentan una alta adaptabilidad y efectividad para lo que es lograr esta degradación. Y estas pseudomonas aeruginosas tuvieron una efectividad del 43%. Y lo que son las pseudomonas putidas y fluorescentes no tuvieran mucha efectividad en este estudio, ya que tienen más adaptabilidad para degradar suelos contaminados con hidrocarburos. Y como conclusión tenemos que los pseudomonas son el grupo que más degrada en zonas contaminadas con hidrocarburos,
y que con más frecuencia se les facilita adaptarse a las altas concentraciones de hidrocarburos, lo cual es una ventaja que tienen frente a otros microorganismos, ya que estas pueden ser implementadas en derrames pequeños o también en derrames grandes. Y son las bacterias más utilizadas a nivel mundial para liderar procesos de remediación biológica de compuestos tóxicos de cualquier tipo. Eso es todo, profesora. Gracias. Ya, muy bien, gracias. Entonces, es con bacterias, ¿no? Con bacterias, como han logrado ya degradar esa mancha de hidrocarburos. Bueno, ya es válido. Interesante, gracias. Ahora vamos a ver el segundo caso de Roberto, ¿no? A ver, por favor. Ya, pues, para el segundo caso yo voy a hablarles sobre las mareas negras que fueron causadas por el buque Prestige en las costas gallegas en España. Para esto, las mareas negras la definimos como una masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en el medio marino. Se trata de una de las formas de contaminación más graves, que no solo invade el hábitat de numerosas especies marinas, sino a las costas y a las aves que habitan en ella. Los focos que generalmente, o mejor dicho, donde se originan las mareas negras, básicamente son por los accidentes de buques que transportan petróleo, o también las plataformas de extracción petrolera que sufren algún accidente y comienzan a vertir estos hidrocarburos al agua. En cuestión de la problemática, esto comenzó cuando el parque petrolero Prestige, que estaba cargado con 77,000 toneladas de fuel, se partió en dos, comenzando el mar vertido. El barco fue remolcado a mar adentro, donde se hundió en una cima de 3,600 metros de profundidad. Y tras un análisis se determinó que de los 77,000 toneladas de fuel que tenían los tanques, solamente 63 toneladas de fuel fueron dispersados al mar desde que se remolcó hasta su posterior hundimiento. Esto causó tantos daños en el ecosistema como a la población. En el ecosistema se indicó que la recuperación de los ecosistemas marinos iba a demorar por lo menos 10 años en recuperarse. Y numerosas playas en la costa fueron afectadas, como 550 en Galicia, 85 en Asturias, 48 en Cantabria y 9 en el País Vasco. En el impacto en población, 1.500.000 habitantes es la población asentada en la costa, por lo que fueron afectados por las mareas negras que fue proveniente del accidente del barco Prestige, del buque. Luego 40,000 pescadores afectados directamente, ya que no podían realizar su actividad, que es la pesca. No podían salir al alta mar por la gran cantidad de hidrocarburos que había sido derramado. Y 70,000 trabajadores relacionados con la mar fueron también afectados. La empresa Greenpeace dio, aparte de una solución, dio una propuesta que es la responsabilidad ilimitada a lo largo de la cadena, incluyendo los dueños de la carga. También la prohibición del transporte de mercancías peligrosas en buques monocascos, incluido el petróleo y todos sus derivados. Y por último, exclusión de las áreas marinas especialmente sensibles de la ruta de navegación de petroleros. En las soluciones, básicamente lo que quisieron es poder sacar todo el material que estaba dentro de los tanques del Prestige, pero como estaba hundido a 3,600 metros, era prácticamente una tarea muy complicada, por lo que la solución que dieron fue extraer el fuel mediante bolsas flexibles, las cuales se llenaban por gravedad a través de perforaciones realizadas en los tanques. Pero antes se realizaron unos trabajos de inspección, limpieza, preparación y sellado, donde se trabajó en 11 fugas en popa y 4 en proa, para evitar que se siga derramando el fuel dentro de los tanques del buque. Luego se confirmó que quedaban en total 13,000 toneladas de fuel dentro de los tanques. Ahora, para esta extensión,
hicieron una primera prueba donde usaron una bolsa lanzadera flexible, la cual sufrió una rotura, por lo que el material que había sido absorbido, envasado, mejor dicho, se quedó dentro todavía del tanque, por lo que cambiaron a lo que son las lanzaderas rígidas de aluminio de unos 350 metros cúbicos de capacidad. Para poder retirar todo el petróleo de todo el fuel que estaba dentro de los tanques, se realizaron en total 51 ciclos, donde se extrajeron en total 13.600 toneladas de fuel. Ahora bien, si bien sacaron la cantidad de fuel de los tanques, aún quedaba lo que era el rastro de fuel en la pared de los tanques, por lo que se aplicó lo que es la bioremediación. Esto, básicamente, como no tenían certeza de que la flora bacteriana sea eficiente a esa profundidad, lo que hicieron fueron proliferar las bacterias autóctonas que eran los hidrocarburos que se encontraban en el mar, realizando un cóctel mezclando sales de nitrógeno, fósforo, potasio y un poco de hierro. Utilizaron una embarcación Polar Prince para inyectar 60 toneladas de cóctel. Y una vez que colocaron este cóctel, los investigadores calcularon que demoraría aproximadamente 15 años para degradar completo los hidrocarburos. Pero al degradarse esto podían generar degradación parciales y algunos que otros compuestos tóxicos, por lo que sellaron el tanque de forma definitiva para que no se escapen estos compuestos producto de la bioremediación. Lo dejaron hasta que, bueno, a día de hoy creo que no lo han vuelto a ver, porque en los costos para poder verificar si los hidrocarburos fueron totalmente bioremediados, no estaban en el presupuesto, por lo que simplemente lo dejaron bajo la cima, que está a 3.600 metros de profundidad. Y eso sería todo, profesora. A ver, un ratito, regresa anterior. Por ejemplo, acá, mira, ¿para qué crees que han colocado ahí nitrógeno, fósforo, potasio? Para proliferar a las bacterias que degradan los hidrocarburos, que era básicamente como que les estaban dando un sustento para que puedan, ¿cómo era la palabra? Claro, alimento, le estaban alimentando las bacterias. Sí, eso, alimento, le están dando alimento para que puedan multiplicarse y puedan degradar todo el fuel que estaba dentro de los tanques, de las paredes, básicamente, porque lo que era netamente el fuel lo extrajeron anteriormente. Bueno, sí, es por eso lo llaman bioremediación. Ya, pero en la primera etapa, recuerden que han agregado aluminio. Aluminio agregan, ¿sabes para qué agregaron aluminio? No, eso eran, ¿cómo se llama? Se cambiaron por lanzadera rígida de aluminio. Creo que, bueno, en lo que yo leí era prácticamente lo que habían reemplazado de la bolsa en lanzadera flexible, ya que está no, pero también, a ver, es que para que las bacterias funcionan bien y pueden degradar, primero hay que dispersarlo un poco. Entonces ahí donde le pueden agregar un poco de algún coagulante, puede agregar, ¿no? O tipo detergente, le agregan algunas sustancias que ayudan a romper esa capa entera en pequeñas gotitas. Entonces ahí donde las bacterias pueden actuar más eficientemente. Bueno, interesante tu caso, muy bien. Ya, a ver, y falta... Dime. También había leído que gracias a por decirlo así, gracias a este accidente, se priorizó bastante lo que es la investigación para la bioremediación de los hidrocarburos. Como que le impulsaron más a realizar más investigaciones sobre la bioremediación. Eso es lo que había leído. Claro, sí, es que justo porque no había, así probando, ¿no? En cada caso han usado diferentes métodos.
lo que estamos conociendo justo. Muy bien, entonces vamos a ver de Armida. A ver, ¿qué has encontrado? Presenta, por favor, tu caso. Profesora, buenas noches. En este caso voy a hablar de las mareas negras, el caso del Golfo de México. Un poquitito más fuerte para que se te escuche muy de lejos. Ya, profesora, ¿me escucha? Sí, a ver, un poquito acércate más al micrófono, por favor. Estoy lo más cerca, profesora. Ya, no, ya así nomás, sí. Para comenzar la tabla de contenido, vamos a presentar definiendo qué son las mareas negras. En segundo, el impacto en la industria pesquera, en este caso en el Golfo de México, la naturaleza amenazada y las posibles soluciones. Las mareas negras vienen a ser masas oleosas las cuales se producen de un derrame de hidrocarburos en un medio marino. Estas se van a dispersar a lo largo de las costas y de las playas, destruyendo así la vida a su paso. Acá hay un gráfico donde que se puede ver el total de lo que se ha dispersado a lo largo de los años desde 1987, si mal no recuerdo, hasta la actualidad que es el 2020. Bueno, para hablar del caso del Golfo de México, la mancha de combustible fue causada por la explosión de una plataforma petrolífera en el Golfo de México el 20 de abril del 2010. Como se puede ver en esta gráfica, actualmente el Golfo de México es una de las primeras que presenta 269 números de vertidos hasta la actualidad. Estas masas de marea negra podrían llegar a la costa de los Estados Unidos, trayendo consigo consecuencias devastadoras para la industria pesquera, la vida salvaje y el turismo. Por otro lado, esta fuga que se dejó escapar en el mar equivale a 5.000 barriles diarios de petróleo crudo. Los impactos en la industria pesquera que se tiene en el Golfo de México, si bien sabemos el Golfo de México es la tercera pesquera de América y la segunda más grande del mundo, en estas aguas se explota un tipo de pez conocido como el menhaden. Este es utilizado para realizar harina y aceite de pescado. Estos pescados se vienen alimentando mediante el sistema de filtrado, donde absorben el agua y quedándose con los nutrientes. Por lo que al producirse estos derrames, pues, se pueden verse seriamente afectados por el vertido que se dio en el Golfo de México. Asimismo, el norte del Golfo de México es un sitio crucial para el desove del atún rojo. Esta especie se encuentra en peligro crítico, ya que en este lugar este atún rojo se pasa por estas corrientes para poder reproducirse y poner más huevos. Si estos huevos presentan contacto con este derrame, será la extinción de estos peces. Por otro lado, la naturaleza se ve amenazada en el Golfo de México. El Golfo de México, la zona más afectada incluye muchos espacios protegidos. Estos espacios abarcan los 2 millones de hectáreas de los espacios como los humedales, las marinas y los pantanos. Por otro lado, en la delta del Mississippi se estima que viven 4.000 especies protegidas. Entre ellas, se tiene que la marea negra podía afectar a las poblaciones de las aves, las que viven en Louisiana, cerca al derrame. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, que son los pelícanos marrones, los cuales empiezan con su época de reproducción. También se tiene que las tortugas marinas
Estas atraviesan el Golfo de México en el comienzo de la temporada para realizar sus nidos. A su vez, estas atraviesan el mar por donde se produjo el derrame, lo cual algunas no llegan a su sitio al sitio donde que van a hacer sus nidos y llegan a morirse. Bueno, para el Golfo de México no existe aún soluciones que se han dado para poder combatir o mitigar un poco estos derrames, por lo que busqué algunas posibles soluciones, que es el uso de solventes y microorganismos. Entre ellas cabe destacar la absorción del petróleo mediante solventes que actúan como esponjas. Estas son agentes que dispersan y las cuales disuelven el petróleo crudo a través de procesos químicos y la dispersión del crudo en microcutículas. Por último, la estimulación de microorganismos que degradan el petróleo de forma biológica. Se utilizan los biosulfactantes, que vienen a ser los hongos y las bacterias. Una posible solución es el uso de barreras flotantes. Estas se pueden utilizar para contener el contaminante en un área en torno al punto del vertido o para evitar la penetración en zonas. Para ver la eficacia de esto, este sistema va a depender de las condiciones hidrodinámicas que vienen a ser el oleaje, las corrientes y el viento. Se sabe que actualmente existen más de 100 diseños diferentes de barrera, pero la mayoría de estas tienen una eficacia limitada, ya que se van a ver dañadas por el oleaje, las corrientes y el viento que se pueda producir en este. Gracias, profesor. Ya, bueno, gracias. Ya, entonces voy a agregar algunas cosas para finalizar. Bueno, entonces esto ya hemos visto. Ya, primero que estamos hablando, nombre se llama mareas negras, pero ese fenómeno no solamente es propio del mar, eso también sucede en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, derrame de... Acá, por ejemplo, en Amazonía, ustedes están escuchando, constantemente hay derrame de petróleo. Entonces, totalmente perjudicial para el ecosistema, ¿no? Aparte que genera enorme cantidad de residuos. Bueno, esto es lo que ustedes han leído, muchas veces ustedes también, ¿no? Han leído de repente comentarios que dicen que lo hacen mismos pobladores a veces. ¿Por qué? Porque a las comunidades les pagan. Cuando hay derrame de petróleo, entonces les da un bono, porque lógicamente les perjudica. Entonces, por recibir bono, a veces ellos mismos dañan las tuberías y ocasionan esto. Por un lado. Por otro lado, a veces también es descuido de la misma empresa. Entonces, la tubería, si no está bien cuidada y presenta alguna corrosión o está en intemperie, entonces también puede dañarse. Entonces, hay que hacer constante verificación de tubería. Ya. Lo más grave que afecta al ecosistema, ¿no? Aparte que no solamente el ecosistema daña todo alrededor, ¿no? La playa y agua, todo lo que está dentro de agua, porque impide que hay entrada de oxígeno, cubre con una finísima capa, es una finísima capa, pero así de larga extensión, como ustedes también ya han dicho. Entonces, el daño está que no permite que ingrese oxígeno y por eso que mueren organismos que están dentro de agua. Ahora, las rutas habitualmente donde hay, por ejemplo, accidentes, no son bien conocidos, donde hay plataformas, donde, por ejemplo, sacan petróleo en el mar mismo, hay plataformas petrolíferas, o también por donde hay, pasan esos buques grandes, buques cargueros, siempre las mismas rutas. Ya, pero se van a sorprender ustedes si yo les digo que
mayor porcentaje de derrames de petróleo justo ocurre desde la tierra. Lo que estamos hablando desde en Amazonía, por ejemplo, es desde la tierra. Y no solamente, hasta por ejemplo, contaminación del mar, también desde la tierra. ¿Cómo? Porque lavan esos buques. Bueno, ahora ya es cada vez menos. ¿Por qué? Porque ya han endurecido, por ejemplo, las normas legales internacionales. Entonces se están vigilando más, por ejemplo. Pero muchas veces esos buques cargueros lavaban sus cisternas, sus tanques. Ahí nomás, con agua del mar. Entonces, lógicamente, todo eso ya producía derrame. Es como lavadero de carros, ¿no? Si ustedes han visto. Acá en Perú hay muchos lugares. Por ejemplo, acá, por la carretera central y otras carreteras cerca de Lima, por ejemplo, ¿no? Hay lavaderos de carros. Entonces llegan carros y ahí con las mangueras comienzan a lavar y lógicamente también hay derrame. Pero acá se trata de los buques. Entonces hay causas naturales, hay también accidentes marítimos, ¿ya? Pero en realidad también desde la tierra hay bastante contaminación. Entonces miren, acá nomás en el Perú, por ejemplo, hay datos, creo que es de 2019, que acá nos dicen que, por ejemplo, en todos los ríos más o menos descargan 16 toneladas de hidrocarburos al año. No es poco, ¿eh? 16 toneladas constantemente. Ya, y en Amazonía 14 toneladas. Y cuando hay derrame, entonces hay más todavía. Entonces, miren. Ahora, ¿qué contiene hidrocarburos? Tiene arsénico, tiene varios hidrocarburos, ¿no? Grasas y aceites. También tiene plomo, cromo. Entonces, todo eso ingresa. Ya, lastimosamente nosotros casi no utilizan ningún método, lo dejan nomás y solito. Lo que sí recogen, lo que está, por ejemplo, alrededor, pero el río no le agregamos nada. Ya, ¿qué se puede utilizar? Como hemos visto en casos que han presentado, en primer lugar se hace bioremediación con microorganismos, pero el detalle es primero hay que descomponer esa capa, para eso le agregan dispersores. A veces cuando ese hidrocarburo es más denso y de repente se hunde, entonces se puede también hacer dragado, recogerlo. En algunos lugares también han usado, ¿no? Recojo manual o con algunas maquinarias. Ya, o separar, así como pequeñas aspiradoras también, donde se puede separar, pero siempre y cuando, por ejemplo, si estamos hablando de mar, no hay mucho oleaje. Ahí sí se puede utilizar. A veces utilizan. Pero normalmente utilizan sistemas de varios métodos, no uno solo, porque difícilmente con un solo método descontaminar. También, como les dije, muy importante es dispersión. Pero al hacer dispersión, vamos a introducir, ¿no? Diferentes sustancias. Entonces, eso también perjudica. Ya, y también han usado, por ejemplo, en muchos casos han utilizado combustión, quema controlada, digamos, ¿no? Quema controlada. Pero también sabemos que al quemar ese hidrocarburo ya hay contaminación de atmósfera. Entonces, ningún método, como vemos, ningún método es, digamos, bueno. ¿Ya? Y todos tienen sus puntos en contra. Todos, aparte que son costosos, muy costosos. Han utilizado hasta diferentes rellenos como pelo humano, ¿no? Porque siempre en las peluquerías, por ejemplo, hay bastante. Entonces se puede llenar. Como acá vemos, ¿no? Diferentes barreras. Lógicamente, eso no ayuda mucho dentro del mar, pero, por ejemplo, si lo llenamos con pelo o algún otro material absorbente, ese puede absorber. Pero en este caso se coloca como una barrera para evitar que ese hidrocarburo que está en el agua, que ya no contamine, por ejemplo, la tierra, la playa, arena.
Porque miren, ¿qué sucede cuando ya llega a contaminar la playa? Hay que sacar toda la capa. Hay que eliminar toda la capa. O si no, quemarlo. Se puede quemar, entonces se quema hidrocarburo y ya no se quema. Pero también ustedes saben, ¿no? Que, por ejemplo, acá en toda esa arena son ecosistemas. Entonces, de todas maneras, daña tremendamente el ecosistema. Es como lo retiran manualmente. Miren, con esos implementos lo recogen y llenan baldes y lo retiran. Cualquier método es costoso y no hay ningún método que es bueno, digamos, ¿no? Y aparte que siempre el daño afecta flora y fauna del lugar, ¿no? Y ojo también, ese daño es a largo tiempo. Muchas veces ya ese daño ya dura. Entonces tiene trágicas consecuencias para esos animales. Bueno, eso es todo. No sé si alguna duda, alguna consulta. Pero, o sea, yo tenía una consulta con eso de descargas, o sea, de descargas de petróleo o sea, ¿en qué situación se descarga petróleo? O sea, que no sea por... Entiendo que descargas es con un proceso hay No, descarga de petróleo. no. Esta, desde la tierra. No, proceso en el Perú, Bueno. todos los ríos se descargan más de 16.66 toneladas. Ah, ¿eso en Ahí, Perú? ajá, Acá. ajá, No, es que por lavado se descarga. No. Se refiere que, por eso yo te estoy diciendo que hay, por ejemplo, lavaderos de carros. Hay lavaderos de, pero acá está hablando solamente ríos de Amazonía. Acá estamos hablando ni siquiera del mar. Acá estamos hablando de los ríos. ¿Qué quiere decir? Que lavan maquinaria. Al lavar maquinaria, recuerden que toda la maquinaria utiliza petróleo o algún tipo de hidrocarburos, ¿no? Entonces, al lavar carro siempre hay escape que ingresa ahí. De eso se trata. ahí parece, gracias, ya entendí, bro. Aparte que, por ejemplo, en los puertos también hay escape desde los barcos, pero eso ya va al mar. Acá estamos hablando solamente de los ríos, pero lógicamente el río también ya se va e ingresa al mar. Entonces, esos ríos van a llevar esos hidrocarburos al mar, pero de paso también ya contaminan ya un poco las riberas del río, puede ser, ¿no? O si Pero, o no, sea, con agua ingresa al mar. no hay LMP para esas descargas, ¿no? No, hay algunas grasas y aceites. Ah, para grasas y aceites. Ya, profesor, Grasas y aceites, sí, para determinar hidrocarburos utilizamos grasas y aceites, es parámetro. Pero acá también, mira, dice, por ejemplo, ese arsénico, a veces recuerdan, hablamos que puede ser desde agua subterránea, pero también una parte de arsénico ingresa a partir de esos hidrocarburos. Y plomo también. Entonces, tenemos que hacer análisis grasas y aceites y también ver, por ejemplo, plomo, cromo, arsénico. Porque toda su concentración va sumando, ¿no? Ahora también ya actividad hidrocarburífera. Bueno, es que miren, por ejemplo, hasta para grifos, abastecer grifos utilizan, por ejemplo, cisternas, ¿no es cierto? Y esos cisternas los lavan. En algún lugar lo tienen que lavar, entonces de ahí también puede ser que ingresa. Así de simple, como no hay mucho control, nadie controla, entonces hacen lavadero de ese cisterna. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, a ver, dime. Tengo entendido que se puede utilizar algunas bacterias como parte de bioremediación en el suelo hacia los hidrocarburos. También se podría utilizar en el agua. Sí, es cierto, sí. Sí, las bacterias degradan, pero te estoy diciendo, cuando está en el agua, a veces bacterias, primero hay que dispersar ese hidrocarburo, porque cuando es una mancha así gruesa, las bacterias no lo pueden degradar.
Porque bacterias también para sobrevivir también necesitan oxígeno, también necesitan nutrientes. Entonces, primero tenemos que degradar un poco, dispersar, mejor dicho, dispersar esa mancha, o en el suelo también, ¿no? Para que sea el medio propicio para que esas bacterias puedan funcionar. Si logramos esas condiciones, entonces sí, bacterias sí consumen. Pero también es en un periodo de tiempo, ¿no? No de inmediato. Sí, eso es por eso ya en 2 casos que hemos visto, han utilizado bioremediación con bacterias. Ya, y estas salchichas absorbentes y estos paños absorbentes de hidrocarburos funcionan muy bien en lo que es en las tierras. No, pero mira, por eso acabo de decir, mira, es que el problema es que utilizan varios métodos a la vez. Porque mira, es que bacterias, si vamos a esperar que bacterias acá, si no colocamos barrera, entonces ese petróleo va a contaminar acá la playa. Y después para descontaminar la playa, acá bacterias de repente no van a funcionar. ¿Por qué? Porque va a cubrir acá con tremenda capa, entonces la única forma es retirar arena con esto. Entonces primero colocan barrera para evitar que se contamine arena. Ahora, acá y que está hidrocarburo que está en el agua y forma una mancha grande. Acá, por ejemplo, agregan esos dispersantes, entonces lo rompe. En lugar de tener una mancha grande, vamos a tener, y ahí ya las bacterias ya lo pueden estar degradando poco a poco, pero de todas maneras va a estar. A veces también le colocan una barrera acá delimitando la misma mancha. Entonces, con el viento eso va a estar, pero al menos ya no va a permitir que se mezcle. Pero por otro lado también, cuando la mancha se rompe, las bacterias poco a poco la van a estar degradando. Pero también todo depende hacia dónde va el viento. Hay que conocer, porque esa mancha no es que se quede acá quieta. Esa mancha puede ir con oleaje, puede ir a otro lugar. Entonces va a contaminar no solo acá, en otro sitio también. Entonces es muy importante vigilar hacia dónde va la mancha. Por eso utilizan varios. Ahora, si yo puedo traer un equipo que va a succionar esa mancha acá mismo, es mejor en ese mismo momento. Pero también depende de propiedades de hidrocarburo. Entonces, por eso, primero tiene que ver toda la situación y utilizar todos los métodos posibles. Para evitar que, mira, acá, es una desgracia completa acá, cuando ya se contaminó todo, mira, acá, rocas, todo. Acá mueren todo lo que estaba vivo acá. Terrible. Ya, bueno. Ya, entonces, ahora sí, vamos a finalizar. Mañana seguimos. Mañana hablaremos de sus informes. Último informe no me gustó para nada. Ya, entonces no han interpretado bien. Ya, pero eso ya hacemos mañana. Ya, pero mañana hay informe también. No. Mañana no hay nada, solamente voy a entregar las notas. No. Ya, mañana entrego las notas y les explico, ¿no? ¿Qué es lo que no estaba bien? Solo esto. Bueno, entonces nos encontramos día de mañana. Cuídense, por favor, todos y mañana seguimos. Hasta luego, profesora. Mañana, profesora. Ya, Mañana. hasta Mañana, mañana. profesora.